El abogado los escucha. Divorcios, asistencia familiar, sucesiones, herencias, contratos, beneficios sociales, jubilación, penas, acusación, defensa y todos los temas de la ciencia del derecho aplicados a la vida diaria. El abogado los escucha, un programa de bien social e interés colectivo, todos los sábados de 1 a 2 de la tarde, en La Voz de los Centauros de Caracol Radio, 1140 AM. Director, Dr. Jaiber Domínguez Ricaute. Esta es la agenda del día en El Abogado los escucha. El objetivo de este programa es aportar para la materialización del deber constitucional establecido en el artículo 41 de la Constitución Política de Colombia, que dice: en todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorio el estudio de la Constitución y la instrucción cívica. Asimismo, se fomentará prácticas democráticas para que el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución. En el programa de hoy vamos a tratar sobre el derecho a la libertad de información. En la sección La Píldora del Conocimiento me referiré a los artículos 15, 20, 21, 29 y 73 de la Constitución Política de Colombia. El doctor Jaiber Domínguez, en el editorial, se referirá al tema ponderación entre el derecho a la información y el derecho al buen nombre. Hoy, en nuestro espacio cultural, escucharemos un fragmento de la obra musical del maestro Omar Geles, Los Caminos de la Vida. Para finalizar, realizaremos una mesa redonda titulada Tener una cámara y un micrófono no es privilegio, sino un acto de responsabilidad, en la cual se tratará un caso real de una información difundida en la red social Facebook, titulada Atracan las Barbies de la escopolamina. Aquí está la píldora del conocimiento con la doctora Natalia Cuellar. El abogado los escucha. La Constitución y la jurisprudencia se refiere al derecho a la libertad de expresión e información en los siguientes términos. En el artículo 20 nos señala: se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de difundir medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. La jurisprudencia constitucional ha desarrollado el contenido del citado artículo constitucional así. Primero, la libertad de expresión en sentido estricto, la cual consiste en la libertad de expresar y difundir el propio pensamiento, opiniones, informaciones e ideas, sin limitación de fronteras y a través de cualquier medio de expresión, sea oral o escrito, impreso, artístico, simbólico, electrónico u otro de elección de quien se expresa, y el derecho a no ser molestado por ellas. 2. La libertad de información, con sus componentes de libertad de búsqueda y acceso a la información, libertad de informar y la libertad y derecho de recibir información veraz e imparcial sobre hechos, ideas y opiniones de toda índole a través de cualquier medio de expresión. Tercera, la libertad de prensa, que comprende la libertad de fundar medios masivos de comunicación y de administrarlos sin injerencias, y la libertad de funcionamiento de los mismos con la consiguiente responsabilidad social. Cuarto, el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. Y quinta, las prohibiciones de censura, como es la pornografía infantil, instigación pública y directa al genocidio, propaganda a la guerra y apología al odio, la violencia y el delito. En el artículo 73
La actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional. También la Constitución establece el derecho a la intimidad personal, al buen nombre y la honra en los siguientes términos. En el artículo 15, todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. El artículo 21. Se gozará el derecho a la honra. La ley señala la forma de su protección. La jurisprudencia constitucional lo ha definido el derecho al buen nombre como aquel asociado a la idea de reputación, buena fama u opinión de que una persona tiene los miembros de la sociedad, por lo que ha sido vinculado a las actividades desplegadas de forma pública. Este resulta vulnerado, por ejemplo, cuando particulares o actividades públicas difunden información falsa o inexacta, o que se tiene derecho a mantener en reserva, con la intención de causar una afrenta contra el prestigio público de una persona. La Constitución establece como deber ser juzgado una persona en los siguientes términos. Artículo 29. El debido proceso se explicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él o de oficio durante la investigación y el juzgamiento, a un debido proceso público, sin dilataciones injustificadas, a presentar pruebas y a contravertirlas las que se le alleguen en su contra, a impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación al debido proceso. El abogado los escucha. Divorcios, asistencia familiar, sucesiones, herencias, contratos, beneficios sociales, jubilación, penas, acusación, defensa y todos los temas de la ciencia del derecho aplicados a la vida diaria. El abogado los escucha, un programa de bien social e interés colectivo, todos los sábados de 1 a 2 de la tarde, en La Voz de los Centauros de Caracol Radio, 1140 AM. Director, Dr. Jaiber Domínguez Ricaute. A continuación, el editorial del día a cargo del doctor Jaiber Domínguez Ricaute. 1 de la tarde y 17 minutos. Por favor, doctor Jaiber, por favor, su editorial de hoy. Gracias, señor Vizcaya. En el editorial de hoy me pronunciaré sobre lo que he denominado la ponderación entre el derecho a la información y el derecho al buen nombre. En términos sencillos, ponderar es equilibrar, es sopesar, es poner en una balanza los dos derechos, el derecho a la información que tienen los periodistas y el derecho al buen nombre que tiene cualquier ciudadano. Para tal efecto, yo quiero hacer una reflexión. El derecho a la libertad de expresión o el derecho a la información, que realmente son dos cosas diferentes, pero son derechos relacionados, son derechos absolutos que no admiten limitaciones. La respuesta a este interrogante la podemos encontrar en lo que ha manifestado el Comité de Derechos Humanos en las siguientes palabras.
el respeto de los derechos o la reputación de otras personas o a la protección de la seguridad nacional y el orden público o de la salud y las morales públicas son protegidas constitucionalmente. Sin embargo, cuando el Estado parte impone restricciones al ejercicio de la libertad de expresión, estas no pueden poner en peligro el derecho propiamente dicho. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha referido a este tema de si es absoluto los derechos de información y de expresión en los siguientes términos. El derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto. Este puede ser objeto de restricciones. También quiero hacerme el siguiente cuestionamiento. ¿Cuáles son los principios que debe cumplir el derecho a la libertad de información? Como ya lo mencionó la doctora Natalia en la píldora del conocimiento, el artículo 20 de la Constitución impone al derecho a la libertad de información las cargas de la veracidad y la imparcialidad. Respecto al principio de la veracidad en la difusión de información, la Corte Constitucional ha explicado que este no equivale a una exigencia de certeza frente al informado, es decir, no implica la verificación de la verdad absoluta de los hechos que se denuncian, pues esto haría imposible la actividad periodística. Lo que se exige es que quien emita una información haya realizado un esfuerzo previo y razonable de la constatación de la información. Además, ha dicho la Corte Constitucional que la información debe analizarse a partir de una unidad informativa, esto es, teniendo en cuenta todos los aspectos que integran el material informativo, textos, títulos, imágenes, etc., de tal manera que no se manipule o se realice un tratamiento arbitrario de una noticia que en principio pueda ser ajustada a la realidad. Por ende, este tribunal ha señalado que el titular de una noticia, al hacer parte de la unidad informativa de esta, debe ajustarse a los cargos que exige el principio de la veracidad. Respecto al principio de la imparcialidad, la Corte Constitucional ha dicho: él vuelve dimensión interpretativa de los hechos, la cual incluye elementos valorativos, y está a mitad de camino entre el hecho y la opinión. En efecto, la escogencia de una situación fáctica, la denominación que se le dé implica ya una valoración de la misma. Y para finalizar quiero proponer otra interrogante. ¿Qué pasa cuando el ejercicio de la libertad de expresión entra en conflicto con el derecho del buen nombre y la honra? ¿Qué pasa cuando el ejercicio de la libertad de expresión entra en conflicto con el derecho del buen nombre y la honra? ¿Esto qué significa? Que es cierto que ahí la Constitución establece el derecho a la libertad de expresión, pero que tiene que respetar el límite de no agredir el derecho al buen nombre y a la honra de las personas. En estas situaciones, ha dicho la Corte Constitucional, se debe hacer uso de la ponderación para solucionar el conflicto de derechos. Ya mencioné que la ponderación es equilibrar, sopesar los dos derechos. En la sentencia T-155 del 2009, la Corte recogió la jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la libertad de expresión y a partir de esta impuso algunos parámetros para orientar la labor del juez
y de marcar el contexto en el que se da el acto de comunicación y de esta manera determinar el equilibrio entre los derechos en tensión y cuál es la manera adecuada de garantizarlos. Dichos parámetros son: ¿quién comunica? ¿De qué o de quién se comunica? ¿A quién se comunica? ¿Cómo se comunica? ¿Y por qué medio se comunica? Teniendo en cuenta esos parámetros que nos ha dado la Corte Constitucional para examinar una noticia o un pronunciamiento en un medio de comunicación, podemos hacer un análisis de cuándo una noticia cumple esos principios de veracidad e imparcialidad, y cuando una noticia es responsable, tiene responsabilidad social para no agredir el buen nombre y los derechos de terceros. Este es por ahora el editorial de hoy. Muchas gracias. El abogado los escucha. Divorcios, asistencia familiar, sucesiones, herencias, contratos, beneficios sociales, jubilación, penas, acusación, defensa y todos los temas de la ciencia del derecho aplicados a la vida diaria. El abogado los escucha, un programa de bien social e interés colectivo, todos los sábados de 1 a 2 de la tarde, en la voz de los centauros de Caracol Radio, 1140 AM. Director, Dr. Jaiber Domínguez Ricaute. Esta es la línea jurídica para sus problemas. 320-296-6795 o con los abogados Jaiber Domínguez y Natalia Cuellar. La voz de los centauros, 1140 AM, es Caracol Radio en los Llanos Orientales. Una de la tarde, 26 minutos en Colombia. Doctor Jaiber, doctora Natalia, ¿qué proponen hoy para el espacio de la mitología? Si en consecuencia tiene algún cambio, pero que no deja de ser mitológico por lo que ocurre a través de la historia de la humanidad. Esta semana, tradicionalmente traemos en esta sección la mitología griega. Esta semana, por hechos presentados lamentables con el compositor y maestro Omar Geles, queremos brindarle un caluroso y un pequeñísimo de nuestra parte homenaje a este juglar que lamentablemente partió de nuestra presencia, pero reconocemos que fue un compositor y cantante muy, muy importante en nuestra cultura en Colombia. Por eso vamos a escuchar su canción, la más famosa, diríamos, de todos, Los Caminos de la Vida. Señor, arranque, por favor. ¿Por qué la mitología cambia hoy? Usted coloca este tema. ¿A qué le podemos atinar, comentar, decir? Pues para mí la mitología griega tiene muchas cosas bonitas, importantes, mensajes, explicaciones y hasta sueños. Pero nuestra mitología colombiana, a través de nuestros cantautores y nuestros compositores, es muy rica y muy extensa, y yo creería que está o a igual nivel o superior nivel que la mitología griega. Tenemos que empezar a apreciar esos maestros, sobre todo de la música de provincia, que hacen unas composiciones maravillosas con unos contenidos hermosísimos. Por ejemplo, el maestro Omar Geles siempre reflejó en sus canciones el amor por su familia, por su papá, por su mamá, y toda esa buena voluntad que tenía de ayudarles y colaborarles. En la canción me puse ayer, por el tema que se trata hoy, ayer me la coloqué en el oído 2 veces y la escuché cerré mis feos ojos y dije, voy a ponerle cuidado porque el tema tiene tanto interés. Y considero que el principio es de aquel niño, de aquella niña que considera que todo es fácil mientras le dan las cosas.
se vuelve difícil cuando uno tiene que hacer las cosas para uno. Y entiendo por allá en la expresión cantora de Omar Geles que él quería que su mamá lo tuviera todo. Y también por allá en la canción, en unos fragmentos de la misma, en su interpretación musical, le pide a Dios que lo saque porque parece que el camino para él no era el mejor. Y logró conseguirlo porque su familia, su mamá, que aún está viva, me partió el alma verla cuando llega a la funeraria, la gesticulación, la expresión de la mamá, porque es normal en la existencia de los hombres que primero se van los padres y luego se van los hijos. Y acá ocurre que primero se ve el hijo, Omar Geles, y luego se irá su mamá. Sí, quizás esa es la ley de la vida, o la que nosotros siempre queremos. Pero la ley de la vida, lo que es verdad, es que no sabemos en esta tierra hasta cuándo vamos a estar. A quién le tocó el turno primero y los que estamos esperando a que nos llegue ese momento. Este cantautor vallenato Omar Geles, también un gran compositor de la música vallenata de Colombia, ha llegado a que sus 900 o más canciones estén grabadas. Vemos el gran impacto que este personaje de la música vallenata logró tener no solo a nivel nacional sino internacional. Vemos que muchísimos artistas fuera de Colombia grabaron su música, en especial esta canción Los Caminos de la Vida. Vemos que estuvo también Celia Cruz y unos argentinos, una banda argentina también grabó esta canción, dándole ese gran reconocimiento, eso que aportaba a la cultura este compositor vallenato. 1:35 p.m. Todos los sábados de 1 a 2 de la tarde tenemos una cita impajaritable aquí en La Voz de los Centauros 1140M de Radio Caracol. El abogado los escucha. Dirige el doctor Jaiber Domínguez Ricaute. El abogado los escucha. Coordinador Ángel Alfonso Vizcaya Devia o el reportero Vizcaya. El abogado los escucha. La Voz de los Centauros, 1140 AM, es Caracol Radio en los Llanos Orientales. Esta es la línea jurídica para resolver sus problemas. 320-296-6795, con los abogados Jaiber Domínguez y Natalia Cuellar. 1:36 p.m. en nuestro país. Esa es la hora exacta. Vamos a iniciar hoy con una actividad que vamos a denominar la mesa redonda, con un título que esperamos que sea sugestivo al tema que vamos a tratar. El título es: tener una cámara y un micrófono no es un privilegio, es un acto de responsabilidad. Para esta mesa redonda tomaremos como caso real de análisis, la información divulgada en la plataforma Facebook que se tituló "Atacan las Barbies de la escopolamina". Esto fue lo que se dijo en esa noticia y posteriormente la vamos a analizar. Desafortunadamente en Villavicencio continúan atacando a las mujeres que, utilizando su belleza y sus encantos, logran atacar a hombres que desafortunadamente les echan unas sustancias, los duermen y les hurtan absolutamente todo. Otros 2 hechos de mujeres que lamentablemente le habrían quitado todo a hombres que conocen en establecimientos nocturnos. El caso que les quiero contar es de este video que están viendo en las imágenes, en donde esta vivienda que están viendo ustedes ahí, salen 3 mujeres en la madrugada del sábado, desafortunadamente utilizando las llaves que los mismos propietarios de la moto le habían dado, debido a que ellos estaban adentro desmayados porque habían ingerido una sustancia que es absolutamente peligrosa. Una sola sobredosis de una sustancia de esas y puede acabar con la vida de alguien o puede dejar ciego a la víctima de este hurto. Pues las mujeres se fueron, creyeron que no había cámaras de seguridad, que habían hecho el robo sin ningún inconveniente, pero en las cámaras de seguridad quedaron absolutamente registradas. Son 3 mujeres muy bonitas, a las que las conocen como las Barbies de la escopolamina, y efectivamente están en este momento siendo buscadas por el hurto de esta motocicleta, que hay que decirlo, Yala Sijín,
logró recuperar esta moto y otros elementos gracias a que quedaron en las cámaras y que pudieron actuar rápidamente. ¿Cómo se llaman estas mujeres? Las Barbies de la escopolamina, le dicen. Se llama Cielo Matilde Monroy González. ¿Cómo aparece en el video esa Cielo Matilde, sabe? Ella es la que me lleva la moto. La que sale en el video la que se monta en la moto se llama Cielo Matilde Monroy González. La hermana es la que sale enseguida con ella. Se llama Lina Gisette Monroy González. Hermanas. La tercera no la identificamos, pero la SIGIN las está identificando. Listo, muy bien. Esa misma tarde voy al CAI, ellos me mandan a la SIGIN y el señor de la SIGIN me hace todo el acompañamiento ese mismo domingo para recuperar el tipo de la motocicleta. Ella nunca da en la cara, fuimos a la casa de ella. La motocicleta mía que se encuentra acá estaba guardada. Esta motocicleta estaba guardada en la casa de la hermana, en San Antonio. En San Antonio. O sea que las Barbies de la escopolamina viven en San Antonio. O sea que tienen un grupo delincuencial. Pero para efectivamente otros casos que no fueron tan con final feliz, porque se encuentra aquí conmigo otro muchacho, no se acuerda reconocer si son o no son las mismas mujeres que atacaron aquí al joven, porque es que el caso de él fue el sábado en la noche, el domingo en la madrugada mejor, en el sector de Amarillo, en la ciudad de Villavicencio. Él también dice que son 3, posiblemente pueden ser ese, pero no está completamente seguro. Las Barbies 1 de la tarde y 39 minutos. Señor, por favor, como dicen los que saben, arranque usted, que usted es el abogado y responde. Escuchamos anteriormente el audio de toda la noticia que se publicó en Facebook y yo quiero hacer un análisis de esa noticia aplicando los parámetros que dice la Corte Constitucional acerca de cómo un juez analizaría esa información. Entonces, decíamos que la Corte Constitucional... Doctor, perdóneme, un juez en la medida que todo llegue a la baranda judicial. Sí, claro. O sea, son criterios jurídicos que pueden llegar a convencer a un juez de que sí se respetó el buen nombre y los derechos de los terceros en esta noticia periodística. Señor, pero para claridad de los oyentes, de redes y de La Voz de los Centauros, afiliada a Radio Caracol, fiscal primero y posteriormente juez, ¿no es cierto? En un proceso de penal siempre la investigación empieza la fiscalía, hace la investigación y luego de encontrar mérito hace la acusación ante un juez de conocimiento, un juez penal. Él determina todo. Él determina ¿Es todo. o no es culpable? Sí, señor. Ahora, los parámetros que ya habíamos dicho es quién comunica. En este caso sabemos que quien comunica es un periodista. El otro parámetro que dice la Corte es de qué o de quién se comunica. En este caso se está comunicando acerca de un supuesto delito cometido por 3 mujeres. También la Corte ha dicho que el siguiente parámetro es a quién se comunica. Se comunica en este caso a una audiencia indeterminada y se registraron 55.000 visitas a la página de Facebook. ¿Cómo se comunica? En este caso hablamos del lenguaje oral y las expresiones no verbales con imágenes. ¿Por qué medios se comunica? Por videos en redes sociales. ¿Y cuál fue el titular? Atacan las Barbies de la escopolamina. Estos criterios son importantes porque a través del análisis detallado en el caso concreto se puede determinar el alcance, la profundidad de la noticia y entre mayor alcance, mayor profundidad puede afectar mucho más los derechos de los terceros, derecho a la honra y a la buena fe y a buen nombre de los terceros involucrados. Para la mesa redonda que vamos a abrir el micrófono para que opinen tanto colegas de abogados y personas interesadas en este tema, quiero dejarles planteadas unas preguntas. De acuerdo a lo que se escuchó de la noticia, que queremos analizar si el periodista cumplió con su deber de diligencia para constatar la posible veracidad de la información.
si el periodista cumplió su deber de imparcialidad, si el titular de la noticia sugiere que el accionante cometió la falta que se le atribuye, si la información de datos, si se hizo información de datos sensibles, como por ejemplo el rostro de las personas, los nombres, el barrio donde viven, y si esto da lugar a que sean objeto estas personas de alguna discriminación. Si se respetó el derecho al debido proceso. A este respecto le quiero dejar es claro que el debido proceso está establecido en el artículo 29 de la Constitución Política y nos determina que toda persona debe ser juzgada por un juez competente. Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Otra pregunta debe ser, ¿procede la acción de tutela solicitando la protección a derecho al buen nombre, a la honra y al habeas data de las personas a que hacía referencia la información? Y por último, ¿procede la acción penal por el delito de injuria o calumnia? 1:44 p.m, doctora Natalia Cuellar. Usted tiene un invitado en la línea, por favor, preséntelo con el mejor agrado. Aquí en El Abogado los escucha. Muy buenas tardes, doctor Villanueva. El doctor Villanueva se comunica desde la ciudad de Bogotá. Es un doctor penalista, especializado penal, y está muy a gusto y quiere participar en esta mesa redonda que el doctor Jaiber Domínguez ha abierto para la expresión y información de todos. Doctor Villanueva, buenas tardes, lo saludamos desde Villavicencio, por favor, bienvenido. Bueno, por favor, doctora, coloque el altavoz y trabajamos con el altavoz. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios, doctor. Toda la audiencia está acá atenta el día de hoy para compartir en esta mesa redonda. Muchísimas gracias. Muy complacido de su invitación. Estamos aquí prestos. Gracias, doctor. Doctor, cuéntanos, frente al tema que el doctor Jaiber Domínguez el día de hoy nos ha planteado sobre los medios de comunicación, su forma de comunicar y expresarse a toda la audiencia, y frente a los derechos de las personas a las cuales se les está haciendo la noticia. Doctora, digamos que tengo dos perspectivas frente a la problemática, digamos al planteamiento que está haciendo. La primera es de lo constitucional, obviamente. Como lo decía el doctor Jaiber, a lo largo de su intervención, estaba previsto una serie de elementos que permiten para el buen nombre, la dignidad y la honra de las personas que de alguna manera se ven atropelladas por las personas que utilizan una cámara y un micrófono y lo hacen público. Es que esa perspectiva el doctor Jaiber la venía desarrollando y es muy clara. En la medida en que digamos, hay una protección constitucional y es un deber y la responsabilidad de los medios de comunicación, están empezando el deber de informar de manera adecuada. Pero más allá de eso, ¿qué podríamos nosotros pensar, o mejor, qué podríamos nosotros evaluar acerca de los medios de comunicación a través de las redes sociales? Eso se ha vuelto, digamos, un elemento adicional a esta misma problemática. Y que de manera irresponsable se viene utilizando desde que vienen proliferando este tipo de redes sociales y las personas comunicando a través de ellos. Entonces, también la doctrina ha generado una serie de herramientas para prevenir ese tipo de circunstancias ya en un ámbito diferente, ¿no? Ya es a través de redes sociales, no son medios de comunicación formalmente establecidos, de alguna manera la seriedad y la responsabilidad de quien informa está limitada o está parcializada, pero también la jurisprudencia y la ley ha venido pronunciándose con respecto a esto. Entonces hablan de la situación de indefensión de las personas, así tal cual, situación de indefensión de la persona que está siendo afectada frente a este tipo de atropellamientos
a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Y entonces, ¿qué es la situación de indefensión? Es esta persona que a través de las redes sociales es atacada, a través de los medios de comunicación es atacada, y usted no tiene la capacidad de exigir el derecho a la réplica, exigir el derecho a que por lo menos se rectifique lo que me está diciendo, porque pues son medios de comunicación demasiado informales, y eso queda en las redes sociales y, digamos, de alguna manera queda en ese universo de las redes sociales, y queda cuestionada su nombre y su honor. Doctor Villanueva, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Quiero hacerle una pregunta en su conocimiento y en su experiencia como penalista. ¿Procede alguna acción penal si se llegara a demostrar que se faltó, que se transgredió el derecho al buen nombre y que hubo alguna injuria o calumnia en este caso? Claro, pues digamos, esta es la segunda, el segundo análisis que vamos a hacer, y es acerca de la ley 599 del 2000 frente a este tipo de circunstancias. La ley 599 prohibió en los artículos 220 y 221 la injuria y la calumnia, y también a través del artículo 223 lo colocó como una agravante frente a la manipulación de esta información en redes sociales. Es un agravante que usted lance injurias, lance calumnias contra una persona y que lo haga a través de un medio masivo de comunicación. Eso es un agravante para la ley, los tiene previstos y lo señala de manera muy clara que aquella persona que le envíe a usted conductas que rayen con tipos penales, estaría incursionando el delito de la calumnia. Y frente a acciones deshonrosas, pues sería el delito de injuria. Pero más allá de eso, doctor Jairo, la audiencia, el procedimiento, y les digo esto, digamos, con conocimiento de causa desde lo que uno hace, digamos, la acción del Estado es muy nula frente a este tipo de circunstancias. Cuando ustedes llegan a un fiscal con una denuncia por injuria carnal gravísima contra una persona, el procedimiento que ellos utilizan es demasiado lento porque se limitan a citar a una conciliación, y a muchas oportunidades, como se trata de personas que no se conocen, o cuando se conocen pues no acuden, pues simplemente queda el procedimiento ahí. Ya para avanzar en una acusación, en una imputación, ya eso es mucho más complicado. Se tienen los elementos, claro, y podemos llegar a juicio frente a unas circunstancias graves, pero es muy difícil el camino para llegar allá. Entonces, si bien es cierto, la ley y el legislador previó una serie de herramientas jurídicas para prevenir ese tipo de menoscabo de la buena fe, del buen nombre de las personas, pues en el desarrollo de la garantía de esos derechos por parte, en este caso, de la Fiscalía General de la Nación, la acción es demasiado lenta y demasiado limitada. Sí, señor, entendemos. Bueno, doctor, le agradecemos mucho. Vamos a darle la oportunidad a otros participantes para que hablen. Doctor, pensaría yo que quedaría la mesa abierta para dentro de 8 días seguir con este debate, porque es un tema que nos interesa a todas las personas del común, puesto que hoy en día las redes sociales se mueven por todos lados. Exactamente, las redes sociales se han convertido en eso, digamos, en el centro de muchas de las actividades que realizamos, y con respecto al buen nombre, se ha vuelto un pan de cada día, no solamente para nosotros los abogados, sino para la Fiscalía, para las diferentes partes que intervienen a lo largo de un proceso. Así es, doctor. Para la misma corte. Bueno, doctor. Muchas gracias, doctor, por la intervención. Muchas gracias. Tenemos un tiempo muy corto en radio, pero seguiremos en el siguiente programa con el tema y la mesa redonda. Gracias. Bueno, señor Vizcaya, yo quiero, con el poco tiempo que queda hoy, nos quedan 2 minuticos. Precisar mi posición al respecto. Primero, nos quedan 2 minuticos, que sea muy veloz. El título ya casi que está prejuzgando y está condenando a las personas. Eso es un defecto que atenta contra sus derechos.
también considero que se falló un poco en la veracidad de la información, porque si analizamos los videos, no demuestran todos los hechos que se están mencionando ahí. En mi opinión también faltó a la imparcialidad y se hablaron de temas muy sensibles que pueden, como lo han manifestado las personas de este video, las está afectando en el círculo social, que ya no pueden ir al supermercado, que no pueden ir al colegio. Doctor, así como lo dijimos en el programa anterior, el habeas data, se afectó totalmente el habeas data de estas personas. Hasta ese momento no sabemos, y hasta este momento no sabemos si es verdad o es mentira todas esas acusaciones que se dijeron y se transmitieron por esta red social. Se parte de la presunción de inocencia, ¿eh? Partimos desde ahí. Hasta que no haya un fallo, haya algo fijo sobre eso. Saludar a Edgar Romero y a Alicia Eduardo, que han estado permanentemente en sintonía del abogado los escucha. Doctor Jaime Domínguez, feliz sábado, saque la sombrilla, que tenga un buen terminal de día sábado y que la próxima semana sea lo mejor para todos. Gracias, en Vizcaya, y un muy respetuoso saludo a todos los oyentes. Doctora Natalia, de la misma manera para usted y para todos los oyentes, que haya un feliz sábado. Feliz sábado para todos los oyentes. Espero que este programa haya sido de bastante interés y acogida a todos, porque sé que todos en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por algo similar. 1:55 p.m. en Colombia. A todos un abrazo desde el abogado los escucha. El abogado los escucha. Divorcios, asistencia familiar, sucesiones, herencia.